Hola, quiero darles la bienvenida a este webinar llamado Sleep by Design. Esta es una iniciativa que he decidido llevar a cabo en celebración del Día Mundial del Sueño que se le celebra hoy, 13 de marzo de 2026. Gracias por estar acá. Para mí es un gusto poder compartir esta información el día de hoy y quiero darles un poco de contexto de por qué llegué a este punto de por cuarta vez consecutiva ser delegada del Día Mundial del Sueño, pero también contarles un poco de qué se trata este día y qué es lo que estamos trabajando desde el punto de vista de los mensajes específicos del sueño. Yo soy profesora de mindfulness, inteligencia emocional hace varios años y desde el 2023 comencé a explorar el sueño como una de estas habilidades básicas humanas que nos permiten sentirnos bien, sentirnos con energía para absorber la vida. Y esto me llevó a desarrollar un programa que han tomado más de 1.000 personas hasta este momento entre España y América Latina. Para esta oportunidad quiero proponerles y alineado con este Día Mundial del Sueño, una visión diferente, la visión de que nosotros podemos diseñar nuestro sueño. Y la razón por la que he abordado el tema del sueño desde este lugar es porque precisamente se nos ha olvidado que el sueño no es un accidente. El sueño es el resultado de cómo nosotros vivimos el día, las decisiones que tomamos de alimentación, las decisiones de actividad física, etcétera. Y lo que veo cada vez con mayor preocupación es que en la medida que pasan los años y también en la medida que pasa la vida, le prestamos menos atención a este espacio de descanso tan fundamental para nuestra vida. Lo que dice la Sociedad del Sueño en celebración de este día es que el sueño está íntimamente ligado al bienestar y a la salud y es muy importante que le prestemos atención. Así que con esta breve introducción, solamente decirles que me encanta que estén acá y vamos a explorar este tema con algo de profundidad, pero quiero compartirles este concepto y que se lleven unas ideas muy claras de cómo pueden diseñar su sueño. Así que no me presento más porque ya lo hice, pero quisiera partir de esta imagen. Hoy día, con mayor recurrencia, vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros padres, vemos a las personas en la oficina en este estado, en el estado de cargando. Y desafortunadamente se ha convertido en un nuevo normal, estar cansados, estar agotados. Y por eso es que vemos el surgimiento de tantos programas para el burnout. Por supuesto, estamos en una época de muchísimos estímulos, pero la realidad es que si le pusiéramos un poco más de atención a cómo de manera fácil y económica podemos resolver la mayor problemática del cansancio actual, quizás seríamos mucho más intencionales en preocuparnos y hacernos cargo del sueño. Y a eso vamos a ganar claridad sobre cómo el sueño puede estar afectando la productividad, el bienestar, la satisfacción tanto de las personas que trabajamos como las personas que no, como las personas que son cuidadores, como los niños, como los estudiantes. Y quiero partir de esta cifra, que es una cifra importante, es una cifra que ya ha aumentado según estudios recientes. Eh, Esta cifra es de antes de pandemia, 45% de la población global sufre de problemas del sueño. Y al parecer esta cifra ha aumentado el 50%. Estamos hablando más o menos de, sé, 4.500 millones de personas que han tenido, tienen o tendrán algún problema del sueño. Pero lo más preocupante es que solamente una tercera parte de las personas con problema del sueño buscan ayuda. Y esto tiene una razón clara, y es que para muchos de nosotros el sueño es un accidente, es algo que simplemente pasa. Y como lo damos por sentado, creemos que el sueño va a regresar. Y lo que dice la ciencia es que entre más nosotros alteramos nuestro sueño, va a ser mayor la dificultad en recuperarlo. Pero esto se suma en otro tipo de cifras. ¿Sabían que menor descanso reparador equivale a menor productividad?
Y cuando yo hablo del descanso reparador, es aquello que nos da el sueño. Cuando el sueño no es óptimo, bien sea por cantidad de horas dormidas o calidad del sueño, vamos a tener una disminución importante en esa sensación de descanso, pero no solamente de descanso, sino de reparación. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento del 30% del presentismo cuando las personas se sienten agotadas. ¿Qué quiere decir? Que estamos acá, pero no estamos acá. Está ese estado del piloto automático que no nos permite ser efectivos, estratégicos, creativos. 300% es el aumento de la probabilidad de cometer errores cuando no hemos descansado con la cantidad y calidad necesaria. Y entre el 0,05 y el 0,10% es el nivel de alcohol en la sangre equivalente a haber dormido 5 horas o no haber tenido un descanso de calidad. Es tanto así que hay más accidentes automovilísticos por manejar cansado que por manejar tras haber bebido alcohol. Pero a eso no le damos importancia, ¿no? Le damos más importancia a la cantidad de alcohol que bebemos que a la cantidad de sueño, porque realmente no es visible el impacto del sueño todavía en nuestra realidad. Entonces, la idea es poder ir conectando esos puntos. También, un menor descanso reparador equivale a menor colaboración. Y a veces nos preguntamos en las organizaciones, pero es que no sé qué es lo que está pasando. Y hacemos sesiones de motivación con los equipos, hacemos talleres de liderazgo y resulta que los resultados no cambian. En un 60% aumenta la compulsividad y reactividad emocional después de privarnos de 3 horas de sueño. 78% disminuye las posibilidades o probabilidades de ofrecer una mano amiga después de perder horas de sueño. Somos menos generosos, menos empáticos cuando no hemos dormido bien. Entonces, quisiera proponerles la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste activamente en cómo dormir mejor en lugar de simplemente esperar que el sueño ocurriera? Y te voy a dar unos segundos para pensar. La realidad es que muy pocos nos hacemos esa pregunta precisamente porque llegamos a la cama y o esperamos a quedarnos dormidos o nos quedamos dormidos y nos despertamos, pero nunca nos preguntamos, ¿cómo puedo mejorar esta condición? ¿Cómo puedo mejorar esta situación donde este mal dormir está afectando mi calidad de vida y la calidad de mi trabajo? Entonces aquí es donde aparece este concepto de sleep by design. Dormir bien no ocurre por accidente, es el resultado consciente o inconsciente de un diseño que hemos olvidado. ¿Y por qué hablo de esto? Porque los seres humanos venimos diseñados evolutivamente para dormir. Lo que ha ocurrido en los últimos siglos es que las condiciones han cambiado y nuestro cerebro, nuestro cuerpo, no cambia la velocidad de las condiciones para podernos adaptar, sobre todo para las exigencias del mundo moderno y para la cantidad de descanso que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, cuando yo hablo de dormir por diseño, hablo de tres elementos o tres componentes básicos. El primero de ellos es la lógica del sueño. Necesitamos entender cuál es esa base, cuál es esa lógica intuitiva, evolutiva, que hace que el sueño sea tan importante para los seres humanos. Lo segundo es el framework, ese marco de referencia, porque el sueño no es un segmento aislado de nuestro día. El sueño hace parte de un ciclo y a eso es lo que yo le llamo este marco de referencia. Y finalmente, las condiciones. Para poder diseñar el sueño, tenemos que tener en cuenta esas condiciones que hoy nos impactan, que hoy nos afectan y entender de cuáles nos podemos hacer cargo precisamente para recuperar nuestro buen dormir. Entonces, empecemos por la lógica. Básicamente, la lógica del sueño es muy sencilla. Somos una especie que habita la Tierra. Sabemos que la Tierra existe hace millones de años y la realidad es que la Tierra gira sobre su eje en periodos de 24 horas. Y esas 24 horas están determinadas por momentos de luz y momentos de oscuridad. Gracias a ello, todas las especies sobre la Tierra se han adaptado a esos momentos. Por eso
es que durante el día, cuando hay luz, nos sentimos activos, estamos conscientes, nos despertamos y en la noche descansamos, aun cuando en la noche puede haber ciertas amenazas que en la claridad del día podemos gestionar mejor. Entonces, esto lo que nos dice es que el sueño tiene una importancia fundamental para nuestro desarrollo y seguramente ha, ha contribuido a que nuestro cerebro pueda también evolucionar como lo ha hecho. Pero también es importante que hagamos conciencia que dormimos una tercera parte de nuestra vida. Si estimamos un promedio de vida de 75 años, estamos durmiendo entre 23 y 25 años. Y esto es relevante porque nunca le damos atención a eso que hacemos todos los días, día tras día. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la noche? Y aquí es importante simplemente entender que si bien el sueño hace parte de un ciclo de 24 horas día-noche, que es lo que llamamos el ciclo circadiano, el sueño en sí mismo tiene unos ciclos, que es lo que llamamos un ritmo o ciclo ultradiano. Y estos ciclos son ciclos de 90 minutos que se repiten, aproximadamente 90 minutos que se repiten durante la noche mientras estamos dormidos. Pero lo interesante de esto es que dentro de este ciclo hay unas fases. Y en cada una de estas fases del sueño, tres de ellas que no son REM, una que es REM, que es cuando se presenta el movimiento rápido de los ojos y que es cuando soñamos. En cada una de estas fases suceden cosas diferentes a nivel del cuerpo, a nivel del cerebro. Y todas estas funciones que se activan en estas fases son críticas para que los seres humanos podamos recuperar la energía que necesitamos para poder operar, para poder observar, absorber el día siguiente. Entonces, esto es relevante en la medida que si nosotros no hacemos conciencia de que hay una arquitectura y una lógica del sueño, en el momento en que empezamos a abusar del sueño, pues por supuesto vamos a ver el impacto de esto y vamos a verlo en nuestra capacidad de concentración, en nuestra memoria, en enfermedades que van a, a aparecer en el futuro, en nuestra reactividad, en nuestra tendencia a comer más porque el cerebro está cansado, pide mucha más glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una lógica fundamental que debemos entender y también debemos entender que el sueño tiene diferentes patrones de frecuencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces sufrimos mucho porque nos imponemos que debemos dormir en una sola franja de sueño cuando podemos dormir en diferentes franjas. Entonces, el sueño monofásico es cuando dormimos una sola franja. El sueño bifásico es cuando dormimos en dos franjas, una por ejemplo en la noche y luego durante el día hacemos una siesta corta, ojo, un máximo de 30 minutos, o de repente en la noche tenemos una primera franja del sueño, nos despertamos y luego tenemos una segunda franja larga del sueño. Importante también entender que los científicos y quienes estudian a profundidad estos comportamientos del sueño, lo que sugieren es que los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Puede haber excepciones, pero esas excepciones se deben principalmente a un gen que tienen algunas personas y que les permite, en efecto, dormir menos de 7 horas y tener la energía suficiente para llevar a cabo su día sin ninguna dificultad. Entonces, esta es la lógica. ¿Y por qué es tan importante la lógica en el diseño del sueño? Porque nos da la base, nos da una base, es como el canvas. Cuando yo voy a diseñar un cuadro, yo necesito un canvas sobre el cual pintar. Entonces, esa es la base, esa es la lógica y es importante entenderla porque cuando nosotros abusamos del sueño, empezamos a afectar esta lógica. Ahora bien, hablemos del framework, hablemos de ese marco, ¿no? Ese marco de referencia del cual hace parte el sueño. Resulta que el sueño, como les decía, hace parte de un ciclo que llamamos el ciclo circadiano. Pero los seres humanos es muy interesante, nos comportamos y hemos evolucionado en función de ritmos. Dentro de nosotros, nuestros órganos se mueven a ritmos, respiramos a un ritmo. Todo está ocurriendo en función de ciertos ritmos. Y desde el punto de vista de las horas,
para nosotros existe el ritmo circadiano, que es de 24 horas en función del día y la noche, los ritmos ultradianos, que son ritmos menores a 24 horas, pero también hay ritmos infradianos, que son esos ritmos que superan las 24 horas, como los ritmos lunares, por ejemplo, que determinan la menstruación en el caso de las mujeres específicamente. Pero en la medida que hemos evolucionado también podemos ver que existen los ritmos sociales y culturales, los ritmos de negocio, los ritmos de trabajo y familia. Entonces, estamos regidos por ritmos que afectan permanentemente nuestra energía. Cuando hablamos del diseño del sueño, ¿por qué es tan importante hacernos conscientes de estos frameworks o de este contexto de los ritmos? Precisamente porque permanentemente estamos desfasados de ritmos, no sabemos marcar nuestro ritmo y hemos perdido la habilidad de marcar ese ritmo para que nuestro cuerpo y nuestra mente sepa en qué momento hay que ir a dormir, en qué momento es momento de activación, en qué momento es momento de relajación. Entonces, hemos ido perdiendo esa habilidad de sincronizarnos con los ritmos y de marcar los ritmos para poder mantener nuestros niveles de energía a lo largo del día. Y finalmente, hablemos de los condicionantes. Una de las grandes preocupaciones que yo veo en las personas es que les cuesta mucho trabajo soltar en la noche. Y les cuesta trabajo soltar en la noche, sobre todo porque hay una cantidad de condiciones que limitan esa capacidad de disponer el cuerpo para el descanso. Pero tampoco se dan cuenta que para llegar a la noche con esa carga, pues se necesita de un día. Y la manera como enfrentamos el día va a determinar cómo llegamos a la noche en relación a esos estímulos. Entonces, hay diferentes tipos de condicionantes que en este momento afectan la manera como vamos a diseñar nuestro sueño y principalmente hay unos condicionantes de nuestro entorno físico o externo, hay unos condicionantes de nuestro entorno interno, lo que pensamos, lo que sentimos. Y precisamente aprender a gestionar esos condicionantes en función de la lógica del sueño, en función de nuestros ritmos, es fundamental para poder diseñar mejor nuestro descanso. Entonces, aquí yo quiero pasar un poco más de la teoría a la práctica con algunas preguntas. Y de cara a la lógica del sueño, yo quisiera proponerles que ensayen durante una semana monitorear o hacerse las siguientes preguntas. En función de la lógica, ¿tienes clara una hora de ir a dormir y una hora de despertarte? ¿Eres consistente con esa hora? Es decir, ¿tienes una rutina? ¿Tienes claridad sobre la cantidad de horas de sueño que tienes cada noche? ¿Y cómo te despiertas a la mañana siguiente? Cuando nosotros ponemos atención a esas tres preguntas a lo largo de un tiempo, al mínimo que sea una semana, vamos a empezar a darnos cuenta de patrones, vamos a ver si la lógica de nuestro sueño es estable o si de repente está siendo afectada por factores de los cuales todavía no somos conscientes. Con relación al framework o este marco de referencia, lo primero que nos debemos preguntar es, ¿tenemos claro nuestro cronotipo? ¿Somos personas que nos vamos a la cama temprano y nos despertamos temprano o por el contrario nos vamos a la cama tarde y necesitamos ir a levantarnos tarde? ¿En qué momento del día sentimos mayor energía, mayor claridad mental? Y estas preguntas son fundamentales porque en función de esas preguntas tenemos que diseñar la manera como llegamos a la noche. Entonces, ¿conoces tu cronotipo? ¿Alguna vez has monitoreado tus niveles de energía a lo largo del día? Y entiendes si eres claro sobre cómo llegas a la noche. Y cuando yo hago esta pregunta de cómo llegas a la noche, es qué está pasando a nivel de tu mente, qué está pasando a nivel de tus emociones y a nivel de tu cuerpo. Cuánto cansancio, cuánta energía, cuánto ruido mental, cuánta intensidad emocional estás experimentando cuando llega este momento de ir a la cama, porque esto va a tener un impacto directo en la calidad de tu sueño. Y finalmente, las condiciones. Y cuando hablo de condiciones es darle claridad a qué, a cuáles son tus hábitos del sueño.
eres consciente de que hay hábitos que tienen que ver con la manera como vives el día y que afectan tu noche, que están directamente relacionados. ¿Cuál es tu entorno para dormir? A veces, nuevamente, damos por hecho nuestra habitación, nuestra cama, nuestra almohada, damos por hecho que la televisión debe vivir en la habitación y de repente es momento para preguntarnos si esas condiciones para dormir son las ideales o las aptas para que puedas descansar. Y finalmente, ¿cuál es el entorno interno? ¿Cuáles son esas conversaciones que tienes contigo mismo, contigo misma, cuando llega la noche? ¿Cuáles son esas emociones que tienden a repetirse, sobre todo en la noche? ¿Qué tan intensas son? ¿Con qué temporalidad vienen y se van? Esas condiciones son fundamentales porque cuando nosotros revisamos y nos permitimos entender la lógica, el framework y las condiciones, estamos mucho más equipados o mejor equipados para poder recuperar nuestro sueño. Hago un paréntesis porque, por supuesto, aquí yo estoy hablando de cómo recuperar nuestro sueño cuando no hay ninguna otra enfermedad que esté causando nuestros problemas de sueño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una enfermedad, por supuesto, entendemos que el sueño se va a ver afectado por diferentes razones dependiendo de la enfermedad. Entonces, aquí simplemente me estoy limitando a que hablemos acerca de todos estos casos donde no tenemos ninguna otra enfermedad, pero estamos experimentando problemas de sueño. Ahora bien, si yo empiezo a diseñar mi sueño, me hago cargo de la lógica, del framework y de las condiciones y aún así sigo con problemas del sueño, es importante entender qué es lo que está pasando dentro de mí, porque es posible que haya cierto tipo de desbalance hormonal, digestivo, etcétera, que nos puede estar generando esta dificultad para dormir. Entonces, quiero pasar a la práctica con 3 estrategias para comenzar a rediseñar tu sueño. Y la primera forma o la primera estrategia es aprender a pasar del on al off de forma consciente. Los seres humanos, sobre todo hoy día, se nos dificulta mucho hacer esas transiciones de estar on a estar off. Y de acuerdo a la lógica de los ritmos también, a este framework que les hablo de los ritmos, sobre todo los ultradianos, los seres humanos tenemos picos y valles de energía a lo largo del día, así tengamos un cronotipo definido. Entonces, si nosotros no sabemos cuándo hacer el off y no hacemos conciencia de cuando nuestro cuerpo nos pide ese off, que es cuando desciende nuestro nivel de energía y necesitamos realmente pausar para recuperar energía y continuar con la siguiente, llamémoslo ola de energía, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a acumular cansancio, nos vamos a desgastar. Y para eso, para poder pasar del on al off, debemos aprender a hacer pausas de transición. Es muy difícil para el cuerpo pasar de estar corriendo y de repente detenerse o mantener un estado de estar corriendo por largos periodos del tiempo. Entonces, las pausas de transición nos ayudan a salir del piloto automático. Recordemos que nosotros vamos siempre con la inercia del afán, de que todo es para allá, de que para mañana es tarde, etcétera. Entonces, o para ayer es tarde. Entonces, las pausas de transición te ayudan a salir del piloto automático y te hacen más consciente de tus necesidades de descanso. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo entrenarme para ganar más conciencia de cuando necesito descansar? Entonces, la propuesta que yo les hago es que comiencen a hacer pausas de transición donde empiecen a calibrar sus niveles de energía. Somos máquinas, obviamente máquinas perfectas que hemos evolucionado para poder hacer lo que hacemos hoy. Pero si no somos conscientes de cuando estamos cansados o cuando tenemos energía, cuando estamos tolerantes o intolerantes, cuando tenemos claridad o cuando tenemos confusión, realmente no vamos a optimizar nuestras capacidades, realmente no vamos a estar en esa sincronía que es necesaria para poder funcionar de forma excepcional. Entonces, yo aquí les propongo una práctica que es muy sencilla, es una práctica que se llama slow down, baja la velocidad. Y
Y por las iniciales de slow down nos vamos a guiar. Es muy sencillo. Si solamente te acuerdas de bajar la velocidad o slow down, simplemente toma una inhalación profunda y baja la velocidad, baja la revolución. La S significa sentir el cuerpo. Por supuesto, si yo no hago conciencia de que estoy ansioso o que estoy afanado o que estoy enojado, voy a seguir operando desde ese lugar. Tengo que sentir mi cuerpo y aprender a leer esa señal. Lo segundo es libera tensión en tu cara y tus manos. Durante el día lo que más se tensiona es la cara, lo podemos ver en los gestos, todo el tiempo estamos gesticulando para poder expresar lo que estamos sintiendo, sobre todo cuando estamos interactuando con otros, por supuesto. Entonces, una de las estrategias que podemos utilizar es relajar la cara, principalmente el entrecejo y la mandíbula, y vamos a soltar las manos. Permanentemente tenemos el celular en la mano, el cuaderno, el computador, soltar las manos. Y soltar las manos tiene un efecto de relajación muy poderoso porque cuando las soltamos y las abrimos, es como si estuviéramos dispuestos a recibir, estamos mandando esa señal a nuestro cerebro. Lo siguiente es, oye los sonidos a tu alrededor. Y es importante conectarnos también con el entorno, pero no conectarnos desde el punto de vista de dejarnos llevar por los sonidos, sino simplemente abrir nuestra conciencia y ganar un poquito más de perspectiva del momento presente. Inhalamos, exhalamos y luego distensionamos nuestro pecho y el abdomen, observamos qué tan cansados estamos y lo podemos hacer suavemente identificando entre 1 y 10 qué tan cansados nos sentimos en el momento, inhalamos, exhalamos y al final cerramos preguntándonos qué es necesario en este momento. Entonces, esta práctica de bajar la velocidad, de slow down, nos puede abrir la puerta para que nos hagamos cargo con mayor responsabilidad de nuestra propia energía y de poder ser mucho más inteligentes a la hora de tomar ciertas decisiones que si no las tomamos bien durante el día definitivamente van a afectar negativamente nuestra noche. La segunda estrategia es optimizar las condiciones para un descanso reparador. Entonces, ¿cómo podemos crear unas condiciones para pasar de estar enganchados con todo lo que está pasando, a desenganchar efectivamente? Y muchas veces me encuentro con consultantes cuyas condiciones para ir a dormir, esas condiciones básicas de dónde me quedo dormido, de qué tan organizada está la habitación, pues no son óptimas. Entonces aquí yo les propongo 4 hacks para un descanso reparador. El primero de ellos es oscurece tu habitación usando cortinas oscuras tipo blackouts y comienza a utilizar lámparas de mesa con luz amarilla, una luz que se asemeje lo más posible a la luz de la vela. ¿Por qué? Porque un recuerdo primitivo de cuando nos acercábamos al fuego y cuando nos alistábamos para dormir. Entonces, si nosotros empezamos a generar esas condiciones, el cerebro va a recordarlo y va a empezar a preparar tanto el cuerpo como la misma mente para que podamos descansar. Utiliza tapaoídos o sonidos blancos para que los ruidos no te despierten. Hoy día tenemos eh, alta polución auditiva y esa polución auditiva pues se va a interponer en nuestra capacidad de descansar. Por supuesto, el sonido de la calle, el sonido de los vecinos, pero también hacernos cargo de si nuestra pareja o las personas con las cuales dormimos roncan. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esa capacidad de entrar en este estado de descanso? Deja las pantallas al menos 20 minutos antes del off, ¿no? Antes de ir a la cama. Y la razón fundamental, más que por la pantalla, aún entendiendo que la luz de las pantallas puede tener una afectación en el tiempo que nos toma conciliar el sueño, es el contenido que vemos en las pantallas. Entonces ahora podemos ir con la pantalla a la cama. Cuando yo era pequeña,
había un solo televisor en la casa, ese televisor en la casa por lo general estaba en el cuarto de los papás y por supuesto cuando uno se iba a dormir, nada de pantallas e incluso pues estaba el comercial que salía todos los días en la televisión recordando que ya era momento de acostarse y de descansar. Hoy día eso no es tan cierto. Hoy día nos podemos ir a la cama con el dispositivo y el contenido que vemos en los dispositivos es mucho más diverso, amplio que lo que era cuando yo era niña. Cuando era niña había 2 programas, 2 canales de televisión, eso es lo que había, esas eran las opciones. Hoy día tenemos millones de opciones. Entonces, tenemos que aprender a elegir cuál es el contenido que vamos a ver en las noches. Hay muchas personas que me dicen, yo llego a la noche y quiero un tiempo para mí. Y está bien que te des un tiempo, pero elige estratégicamente el contenido que vas a ver en las noches. Y finalmente, intenta que el lugar de tu descanso esté fresco y ventilado. La temperatura juega un papel muy importante en el sueño y a veces no lo hacemos consciente. Este es un tema que yo he venido también explorando por los cambios hormonales naturales cuando la mujer se va haciendo adulta y por supuesto cuando experimentamos momentos de calor intensos, cuando uno realmente entiende lo fundamental que es modular la temperatura para poder descansar en las noches. Y finalmente, aprende a regular tu estado mental y emocional. Les he hablado de una estrategia para la lógica, les he hablado de una estrategia para el framework, sobre todo para crear esos espacios que inviten a marcar esos ritmos del sueño. Y acá estamos hablando de estos condicionantes. El estado mental y emocional al final tiene una gran responsabilidad, sobre todo en la capacidad de quedarnos dormidos rápido y en la calidad de nuestro sueño. Entonces, ¿cómo podemos relajar el cuerpo, relajar la mente y regular nuestras emociones? Y por supuesto hay muchísimas técnicas allá afuera, ustedes pueden ir a buscar meditaciones, ejercicios, etcétera, pero ¿cómo podemos hacerlo de forma eficiente, efectiva, de tal manera que estemos preparando el sueño? Yo les voy a compartir una estrategia para poder hacer esa transición, apoyarnos en un ejercicio que nos permita pasar de esa hiperactivación a la calma, sobre todo para gestionar ese clima mental, ese clima emocional con el que llegamos muchas veces a las noches. Entonces, este es un ejercicio de 20 segundos para entrenar, quedarte dormido rápidamente. Está inspirado en una técnica inventada durante la Segunda Guerra Mundial por un médico que estaba apoyando a los soldados americanos a poderse quedar dormidos rápidamente y poder tener momentos de recuperación cuando estaban, por ejemplo, volando o cuando estaban en batallas. Entonces, el primer paso de estos 120 segundos, se los voy a explicar, es relajar la cara, las manos y el pecho. Nos vamos a concentrar en esa relajación intencional. Es una instrucción que viene de nuestro centro ejecutivo a estas diferentes partes del cuerpo. Luego vamos a respirar profundamente. La respiración activa nuestro sistema nervioso parasimpático, ayudando a profundizar ese estado de relajación. Luego vamos a relajar la cadera, las piernas y los pies. Entonces arrancamos por la cara, el centro del cuerpo, luego nos movemos a la cadera, piernas y pies, respiramos nuevamente. Y cuando respiramos, la idea es hacer una respiración profunda, incluso si podemos, contando hasta 7, incluso hasta 8, exhalando hasta 8. Y nos vamos a imaginar un lugar tranquilo, estando en un lugar tranquilo. Puede ser en una playa, puede ser en un bosque, en un pastizal, en un lugar que nos produzca bastante calma. Puede ser en nuestro propio hogar. Y luego de respirar, vamos a observar si nuestra mente se distrae. Vamos a repetir en nuestra mente, no pienses, no pienses, no pienses, respira. Y repetimos el ciclo cuantas veces sea necesario. ¿Para qué? Para que el cerebro, por un lado, deje ir. A veces necesitamos cansar a nuestro cerebro. El cerebro se aburre cuando no hay novedad. Entonces,
como estamos creando condiciones internas de relajación y le estamos pidiendo al cerebro que repita lo mismo, al no haber novedad, el cerebro llega a un punto en que se suelta, ¿no? En que se rinde. Entonces lo que buscamos es un poco eso, ¿no? Rendir al cerebro. La manera de hacerlo es también sacarlo de otros pensamientos o de esas emociones que estamos experimentando en el momento. Por eso, esta práctica tiene estos elementos: atención a la cara, manos y pecho, respiración, atención a la cadera, piernas y pies mientras la relajamos, respiración, visualizarnos en un lugar tranquilo, respiración, y si nuestra mente se distrae de ese lugar tranquilo, vamos a repetir en la mente: no pienses, no pienses, no pienses, respiramos y volvemos a comenzar el ciclo. Así que vamos a cerrar este webinar con la pregunta de cómo vas a rediseñar tu sueño. Y esta es una pregunta con la que quiero invitarlos a que realmente piensen, si sienten que están durmiendo bien, piensen qué tan eficiente es su energía durante el día. Y si la respuesta es tal vez no es tan eficiente, tomo mucho café, tomo bebidas energéticas, quizás hay algo que podamos mejorar en el sueño de la noche. Pero al mismo tiempo, decirles a quienes están teniendo dificultades para dormir que no lo dejen pasar por alto. Esto es algo con lo que no tenemos que vivir. El sueño lo podemos recuperar y lo podemos recuperar a través del diseño. Así que quiero darles las gracias por haber estado acá conmigo, por tomarse el tiempo de ver este webinar, y por supuesto los invito a entrar en contacto. Muy pronto se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y este es un tema fundamental para los colaboradores. Entonces, si quieres hablar de esto en tu empresa, ponte en contacto conmigo. Si esto es un tema que te interesa a nivel personal, sígueme en mis redes, pero no te pierdas la posibilidad de diseñar tu sueño, de recordar tu sueño y de poder tener una vida en la que sientas energía, vitalidad y satisfacción. Así que con esto me despido. Soy Carolina Gamboa de Giretti y para mí ha sido un gusto estar con ustedes.